el segundo link que los puede direccionar a una carpeta Drive donde estamos compartiendo pues el material de la sesión. Que se debería ver más o menos como lo que tengo en este momento, que lo que estoy compartiendo en la pantalla. Listo, profe. Por mi parte, ya estoy con las carpetas de Iris. Perfecto. Ahí junto a Iris hay otro archivo que se llama sesión 1. La extensión es MLX. Listo, entonces yo les comentaba que este archivo, por ejemplo, el archivo sesión 1.mlx, se puede abrir desde MATLAB Online. Profe, un momento, no te escuchamos. Hola, hola. Ahora sí, ya. No sé qué pasó, pero gracias. Vale, perfecto. Entonces ya Entonces, le dimos doble clic al archivo de Iris. listo, ok. Entonces, De lo más seguro que sesión pase 1, ¿no? Sí. sesión 1 y que se abra desde MATLAB Online, ¿sí? Que es una aplicación de MATLAB en la web. Por si de Perfecto, pronto, profe. muy útil si de pronto no tienen instalada una versión de escritorio. Yo tengo aquí una versión de escritorio y me gustaría que pudieran comparar. Básicamente, en principio, pues es lo mismo, solo que la versión web, que es la que está detrás, más grande, pues está, digamos, empotrada en una página web y funciona con conexión a Internet, obviamente. Mientras Pero que entonces el login al login a la aplicación es igual que el login en la página, ¿sí? sí, funciona de la misma forma, aunque la versión en el escritorio pues no requiere un login, ¿no? Aunque usualmente él lo pide al momento de generar el password, pues la licencia de instalación. Perfecto, No sé, profe. no sé por defecto de qué forma venga distribuida la ventana o la interfaz en la sesión online. Sin embargo, aquí desde el home hay una opción, o en la barra de herramientas hay una herramienta Layout que permite modificar las diferentes configuraciones pues, de la ventana. Por ejemplo, está esta de 2 columnas, que básicamente lo que hace es separar la interfaz en archivos Workspace a la izquierda y en la ventana de comandos a la derecha. La ventana de comandos es bien importante y es aquí donde está titilando el cursor. No sé si se alcanza a percibir, pero bueno, ahí voy a escribir. Esa es la ventana de comandos, también conocida como la consola. Dentro de las configuraciones del layout también tenemos, bueno, la de 3 columnas,
que tal vez suele ser más intuitiva cuando estamos empezando a trabajar. Aquí nos separan la primera columna los archivos, que en este caso corresponden a lo que tengamos en el MATLAB Drive, en la cuenta de Drive de cada uno. La ventana de comandos, el command window o la consola en el centro, y el workspace, que es donde se crean las variables de trabajo, a la derecha. ¿Sí? No sé si hasta ahí sí me hice entender. Sí, profe. Sí, vamos bien. Perfecto, entonces si ustedes abren la sesión 1 desde MATLAB Online, entonces aquí aparece una, digamos, cuarta partición y es el script que tenemos ahí compartido en la carpeta. Yo lo tengo abierto desde mi escritorio, entonces tengo la posibilidad de pronto de verlo más grande y de modificar el zoom pues del script. Entonces aquí viene de pronto una primera idea importante. Esto que está aquí es lo que se conoce como un ebook o un live script en MATLAB. Y es básicamente esto mismo que está acá y que se conoce como, bueno, a la izquierda tengo un notebook de Python. Entonces, básicamente es la misma herramienta, está incluso programada sobre el mismo lenguaje, sobre Mark E. Y es, bueno, son archivos, el de la izquierda son archivos para Python, el de la derecha son archivos para MATLAB. ¿Y cuál es la característica tal vez más importante y más destacable de este tipo de archivos? A diferencia de pronto de otros archivos o lenguajes de programación, es que estos archivos soportan texto plano, como el que tengo aquí seleccionado, y soportan también otro tipo de celdas, que es donde manejamos nosotros, digamos, el código o las instrucciones del lenguaje de programación, en este caso MATLAB. Hasta ahí no sé si haya de pronto alguna pregunta. Listo, profe. Gracias. No, vamos bien. Listo, entonces la idea es que exploremos este primer live script. Aquí tenemos de pronto una pequeña introducción. Básicamente la idea de la introducción es definir lo que se entiende pues como estadística computacional. Por aquí yo les agregaba las definiciones formales de tres autores que son referentes pues en este campo. Tenemos aquí una definición de Edward Weckman del 88, pues de su libro del 88. Tenemos también algo que dice Efroni y Tichinari del 91 y algo por aquí de James Gentle en el 2005. Los tres coinciden en que pues, la estadística computacional es básicamente estadística con un fuerte consumo de computación o donde se requiere un alto consumo computacional. Sin embargo, pues si detallamos de pronto sus trabajos, digamos que la estadística computacional no se limita únicamente a hacer estadística con un computador, ni tampoco se va pues hasta los algoritmos más avanzados de pronto de deep learning o de aprendizaje de máquina, sino que la estadística computacional tiene su propio campo, ahí de pronto sí intermedio, y que bueno, requiere de los conceptos básicos de estadística, pero no es, digamos, ni la estadística convencional, ni tampoco el aprendizaje, lo que conocemos hoy como aprendizaje de máquina. La estadística computacional entonces maneja o propone sus propios algoritmos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les mencionaba algunos, que son métodos de Monte Carlo para hacer inferencia estadística,
métodos de Bootstrap, métodos de Jackknife para lo que es estimación. La partición de datos, de pronto, no sé si les suenan las técnicas como validación cruzada o partición de muestra unitaria, aparecen cuando empieza a surgir la estadística computacional y sus algoritmos, y los algoritmos de aprendizaje supervisado y algoritmos de aprendizaje no supervisado, que son tal vez las técnicas más sofisticadas en la estadística computacional y que son la parte fundamental de lo que posteriormente viene a aparecer, que es el aprendizaje de máquina o Machine Learning. Y bueno, pues de ahí se derivan ya otras técnicas que conocemos como aprendizaje profundo o Deep Learning. Y bueno, todo esto constituye de lo que hoy se conoce como inteligencia artificial. Algunos autores también incluyen aquí la creación de variables aleatorias como una parte muy importante de la estadística computacional. No sé si hasta ahí hay de pronto algún comentario o alguna pregunta. ¿Alguna pregunta en la audiencia? No. De pronto el proceso de las cuentas y de abrir el archivo ha sido posible, se ha podido ejecutar. Sí, yo no tuve problema después de que me llegó el correo de verificación. Ok, vale. Yo he podido instalar todo. Perfecto. Entonces, aquí en la introducción, pues también quería mencionarles algo respecto a las herramientas computacionales, ¿no? En este caso, pues estamos en MATLAB. Bueno, MATLAB es una herramienta muy potente que ha estado en el ámbito de la academia, de la ingeniería y de la ciencia desde su aparición en los 80. Cuando hablamos de MATLAB, generalmente hablamos de toolbooks. Entonces, las toolbooks de MATLAB son esos archivos especializados en diferentes áreas. MATLAB tiene más de 100 toolbooks, incluyendo la que nos compete cuando hablamos de estadística computacional, que es la de estadística y aprendizaje de máquina. Tiene también otras que de pronto podemos llegar a utilizar como el cálculo simbólico y de pronto ya específicamente una toolbox especializada en aprendizaje profundo o deep learning. Las herramientas que proporciona MATLAB para la academia, por ejemplo, tenemos el MATLAB Grader, que me gustaría que lo revisáramos también, de pronto, no sé, en función de cómo fluya la creación de la cuenta. El MATLAB Grader permite, está como muy orientado al aprendizaje, entonces permite generar evaluaciones de código para grupos de múltiples estudiantes. Una pregunta. Usted está Dime. mostrando en pantalla, es que estamos en introducción y no sé si ustedes muestran. Creo que había una pregunta, pero yo no escuché nada. Profesor, es que lo que pasa es que creo que la pantalla se puso quieta, se congeló. Se congeló la pantalla. ¿O tú estás mostrando todavía la parte que dice introducción? No, bajé un poquito. Herramientas computacionales. No, profe. Creo que se congeló la pantalla. Si quieres, nos puedes volver a compartir pantalla. Vale, perfecto. Gracias.
¿Ya está la pantalla? Ahora sí, profe, muchas gracias. Vale. Entonces, lo que Claro. mencionaba era que ahí el script, perdón. Bueno, mencionaba que el script Todo bien, contiene, profe. Continúa, contiene sí. también, vale, gracias. A Contiene usted. también ahí en la parte de la introducción un apartado que menciona herramientas computacionales y aquí están algunas de las que nos provee MATLAB. Aquí pues está la confirmación de que la Universidad Manuela Beltrán, según el proveedor de MATLAB para Colombia, la universidad cuenta con una licencia de campus. Esa licencia yo la conozco, esa licencia pues viene full, tiene todas las herramientas de las que dispone MATLAB para usar online o en escritorio. Únicamente requiere del correo institucional y de crear una cuenta en MathWorks. Por eso digamos que me pareció como útil empezar por esta parte de MATLAB para que de pronto, si no las conocen, empiecen a explorar todas las herramientas de las que disponen ustedes con su licencia de campus. Otra herramienta pues muy común y muy poderosa en lo que respecta a estadística computacional es Python. Python, a diferencia de MATLAB, pues es software libre, es gratuito, no requiere de licencia y bueno, hay una gran variedad de interfaces de desarrollo para utilizar Python. Entre ellas pues está Google Collaboratory, que únicamente requiere de una cuenta en Gmail y desde ahí podemos acceder a Google Collaboratory. Así como disponemos de MATLAB Drive, el Google Drive genera una carpeta de forma automática. Una vez ustedes empiecen a utilizar Google Collaboratory, en el Drive se va a crear una carpeta donde se van a almacenar todos los notebooks que ustedes desarrollen en Python usando Google Collaboratory. En Python no se habla de toolbox. Bueno, creo que sí, efectivamente de toolbox únicamente se habla en MATLAB. En Python, como en otros lenguajes de programación, se habla de librerías. Entonces, las librerías son estos archivos que contienen otros archivos, generalmente que conocemos como funciones, que son funciones o que son, digamos, códigos especializados para hacer determinadas tareas. Entonces, tal vez para hacer estadística computacional, las librerías más populares o más útiles serían Pandas, NumPy, SciPy, y bueno, Maths, que tiene unas operaciones matemáticas que facilitan la programación. Hasta ahí vamos bien, nos ha congelado la pantalla. No, no se ha congelado la pantalla. Creo que todavía estás buscando Python y tipos de variables, ¿cierto? Sí, perfecto, perfecto, gracias. Listo, entonces, hablar de tipos de variables creo que puede ser algo extenso, ¿no? Si lo miramos desde el punto de vista pues, de la programación como tal. Sin embargo, creo que podemos hacer una revisión aquí rápida. ¿Ustedes ven mi command window aquí en mi MATLAB online? Y ahí se ve la pantalla como para empezar a escribir el comando. Listo, perfecto, gracias. Ahí en la ventana de comandos, pues efectivamente podemos empezar a digitar comandos y se ejecutan, digamos que en vivo, en tiempo real. Esta es otra característica de la consola que maneja MATLAB. En Python, esta característica se consigue utilizando la interfaz de desarrollo que se llama Spider. Spider tiene incluso una configuración que imita esta ventana de MATLAB y se ve muy parecido. Solo que pues allá se utiliza Python como lenguaje principal. Si ustedes se fijan, yo aquí puedo, por ejemplo, escribir un número cualquiera
ella simplemente lo ejecuta en la consola cuando oprimo la tecla Enter, y puedo también realizar operaciones como si fuese una calculadora. MATLAB lo que hace por defecto es almacenar esa última operación, ese último comando que he digitado en la consola, en la variable que se conoce como ANS. Por aquí a la derecha la acabo de seleccionar. Y fíjense que ahí se activa lo que se conoce como el workspace. Aquí en MATLAB se almacenan o se crean o se pueden visualizar todas las variables que se vayan creando durante la ejecución de un programa. Entonces, en este caso, únicamente existe la variable ANS. Y me dice que contiene el número 4. Sin embargo, esta pues es una mala práctica de programación. Es posible hacerlo, pero normalmente no se escribe código de esta forma. Usualmente lo que nosotros hacemos es definir una variable. Y la asignación a una variable se hace con el signo igual. Por ejemplo, en esta variable que he llamado num1, haciendo referencia a que es un número cualquiera, voy a guardar el 4. Y apareció entonces en el workspace la variable num1, porque la acabo de crear y contiene el número 4. Puedo crear cualquier otra variable, por ejemplo la num2, que contenga otro valor cualquiera. Por ejemplo, el 5. En este caso tendría dos variables, aparte pues del ANS, que las he creado intencionalmente, ¿no? Entonces creé el número 1 y creé el número 2. Una contiene al 4 y otra contiene al 5. Como ya tengo variables creadas, estas variables son de tipo, se llaman double o de tipo numérico, lo que antes en programación se conocía como un entero, para crear números enteros, variables que contengan números enteros, o float, para crear variables con números decimales. En estos lenguajes de alto nivel, tanto para MATLAB como para Python, no es tan crítico discriminar entre un número y el otro. En el caso de MATLAB se habla de variables de tipo double, y son las que contienen números, ya sean enteros o decimales. Por ejemplo, podría sobreescribir o crear una tercera variable con un número decimal y la guarda de manera idéntica a como lo hace con un número entero. Para limpiar la ventana de comandos está el comando, bueno, o la abreviación. El comando es CLC. Como ya tengo variables creadas, en este caso de tipo numérico, puedo entonces operar entre ellas. Puedo, por ejemplo, a la variable número 1 sumarle la variable número 2, y él me va a entregar el resultado. En este caso lo vuelve a hacer en la variable ANS. Podría yo asignar eso a una tercera variable y decirle que en la variable resultado me guarde el resultado de número 1 más número 2. Bueno, escribir resulta en lugar de resultado. No sé si está claro de pronto esta primera idea o esta breve noción de lo que son variables en MATLAB. Por mi parte está claro. Vale, gracias. No sé si haya de pronto alguna pregunta, algún comentario. ¿Hay alguna pregunta, mis queridos estudiosos?
Es como ponerle nombre a los números, ¿no? Entonces yo nombro el 1 como el número 4, el 2 como el número 5 y cuando hago la suma de 1 más un 2 es como si sumara 4 más 5, solamente que está guardado en una variable. Y el resultado de esa variable también la puedo guardar en otra variable. ¿Hay alguna pregunta? Parece que no, profe. ¿Está claro? ¿Vamos muy lento o vamos No, bien? está muy bien. Vamos bien. Perfecto, Sí. cualquier cosa pues me cuentan. También que el público nos diga si vamos muy lento o vamos bien. Perfecto, entonces este tipo de variables, tal vez en estadística o en cualquier otra disciplina, las llamaríamos variables cuantitativas, ¿no? Son variables numéricas que nos van a servir posteriormente pues, para representar datos de un grupo de datos, de un dataset. ¿Sí? También podemos entonces crear nosotros variables que contengan no solo uno, sino más datos. Eso en programación, en cualquier lenguaje normalmente hablamos de un arreglo o de un array. Entonces yo podría crear el array 1, por ejemplo, que contenga los números del 1 al 10. Bueno, ahí usé un pequeño truco, una pequeña abreviación, este 2 puntos, básicamente en MATLAB, bueno, en Python también, lo que hace es crear datos desde un valor inicial hasta un valor final. En este caso, el paso o la diferencia que hay entre cada uno de los valores, pues es de 1, ¿no? Entonces el array 1 contiene los números del 1 al 10. Entonces, fíjense que array ya no es, aquí la selección en el workspace, array ya no es únicamente una variable que contiene un número, sino que es una variable que contiene más de un número. En este caso, pues contiene 10 datos, los números del 1 al 10. Perfectamente, pues podría ser parte de un dataset, ¿no? Un conjunto de datos, no sé, por ejemplo, de números enteros. Entonces, crear este tipo de datos, de variables, es pues muy útil a la hora de hacer estadística, ¿no? O análisis de datos en general, porque en una única variable podemos llegar a almacenar diferentes datos. Voy a hacer un array, en este caso un array 2, voy a llamarlo. Voy a hacerlo también de 10 datos para que sea coherente y luego poder hacer una concatenación. Voy a hacer los números del 1 al 20, o tal vez del 2 al 20, pero con un paso de 2 en 2. Entonces él debería crear un arreglo que contenga los números que hay entre el 2 y el 20, saltando pues de 2 en 2. Creo que serían entonces los pares que hay entre el 2 y el 20. Hay un comando, el comando whos, que nos permite verificar qué variables tenemos nosotros o qué tipo de variables tenemos, o exactamente a qué corresponde los nombres que hemos asignado. Entonces, por ejemplo, voy a preguntarle por array 1 y por array 2. Entonces él me dice que son, bueno, tenemos los nombres, array 1, nos dice el tamaño, es un arreglo que tiene una fila y 10 columnas. Bueno, nos da el peso en bytes y nos dice el tipo de variable que es. En este caso, como lo mencionábamos al principio, son variables de tipo double, o sea, variables que contienen números o variables cuantitativas. Fíjese en las dimensiones, que es otro dato importante a la hora de crear variables, sobre todo de este tipo, ¿no? Los arreglos. Nos dice que tiene dimensiones 1 por 10. Entonces, eso también se conoce como un arreglo de tipo fila, o sea, es una única fila que tiene 10 columnas. El array 2, pues como lo creé de forma idéntica, tiene las mismas dimensiones. ¿Sí?
Es una única fila que contiene 10 columnas. Podría crear un array 3, por ejemplo, que tenga dimensiones contrarias. Entonces, voy a hacerlo con números aleatorios. Bueno, a lo mejor voy a hacer los números del 1 al 10. Si lo creo de esta forma, va a pasar exactamente lo mismo que pasó con el array 1. Él crea en una única fila un arreglo que contiene los números del 1 al 10. Sin embargo, yo puedo transponer ese arreglo para que en lugar de tener una fila, tengamos una columna. Entonces, con la comilla simple que agregué aquí al final, también hay un comando, creo que es el comando transpose, pero con la comilla simple al final podemos pasar de crear un arreglo de una única fila a un arreglo en columna. Usualmente en análisis de datos y en estadística es más común que los datos nos los presenten o los encontremos o los registremos en columnas, ¿no? Entonces, la idea de revisar brevemente este tipo de variables cuantitativas es pasar a un primer ejercicio que contiene el live script que estamos revisando, donde nos proporcionan un pequeño dataset. Este dataset es una pequeña fracción de un dataset más grande que es muy popular en el estudio del Machine Learning, que se conoce como el dataset Iris o Iris Flowers o el dataset de Feature Iris. Ese dataset básicamente contiene las dimensiones del pétalo y del sépalo, hablando únicamente del largo y del ancho, de 3 especies diferentes de flores. Si no estoy mal, creo que son orquídeas. Entonces, en esta pequeña parte, básicamente la idea del ejercicio es que creemos este dataset. Entonces lo podríamos hacer de dos formas. Bueno, pero pregunto primero, ¿sí se está viendo el dataset en la pantalla? Sí, señor. Vale, gracias. Voy a volver aquí a la consola. Fíjense, o recuerden que tenemos el array 1, que contiene los números del 1 al 10, ¿sí? En una única fila, entonces es un arreglo de tipo fila. Y tenemos el array 2, que contiene los números pares del 2 al 20, también en una única fila. Yo quisiera de pronto con esos dos array crear un pequeño dataset, pero que contenga dos columnas. Entonces yo podría crear mi dataset concatenando esos dos vectores, ¿no? O esos dos arrays. Entonces, por ejemplo, si yo incluyo o quiero en la primera columna el array 1, pues lo digito primero, siempre entre estos corchetes, creo que eso es importante. Para concatenar este tipo de arreglos o variables cuantitativas en general, siempre los corchetes. Y concatenarlo con el array 2. Como ellos son dos filas, lo más probable es que nos cree un dataset que contenga dos filas y bueno, y las 10 columnas que tiene cada uno de los arreglos. Si le preguntamos con whos qué contiene la variable dataset, bueno, no, los concatenó uno tras del otro, que esa no era la idea. Si yo incluyo la comilla simple al final, yo esperaría que me los concatene en dos columnas, en la columna 1, el array 1 y el array 2, pero creo que no lo va a hacer, va a ser una única columna de 20 elementos. Y efectivamente hizo una única columna de 20 elementos. Entonces lo que yo necesito para crear las dos columnas
es concatenar directamente el array 1 como un arreglo de columna y el array 2 como un arreglo de columna. Eso lo hago agregando pues la comilla simple al final. Y la concatenación la indican los corchetes en los que estamos encerrando los array. Ahora sí tengo mi variable dataset o mi arreglo dataset que ya tiene más pinta de matriz en lugar de vector y contiene 2 columnas, cada columna con 10 elementos, o sea que contendría 20 elementos en total. Y lo podemos confirmar con el comando whos, ¿no? Entonces tenemos que dataset tiene tamaño 10, que corresponde al número de filas, y 2, que corresponde al número de columnas, y sigue siendo pues de tipo double. Son variables cuantitativas. No sé si está clara la idea, si me hice entender con este ejercicio. Creo que es bueno que Profesor Andrés, ¿puede repetir? ¿Puede repetir, por favor, cuando armó el dataset? el último pedazo. El último pedacito, sí. Vale, perfecto. Primero, pues recordar que tenemos un arreglo que llamamos arreglo 1, el cual contiene en una única fila un arreglo, bueno, con los números del 1 al 10. Y tenemos también un array 2 que tiene las mismas dimensiones. Es importante que que sea coincidente en alguna de las dimensiones para poder concatenarlos, que es lo que finalmente vamos a hacer después. Un array 2 que contiene los números pares que hay entre el 2 y el 20. La idea es que esos dos arrays nos sirven para crear, digamos, un único dataset que contenga 2 columnas. Entonces, eso fue lo que hice al crear una variable que nombré pues, de manera voluntaria, de manera intencional, dataset, donde pretendo concatenar el arreglo 1 y el arreglo 2. Lo que pasa es que si lo hago de esta forma, él lo que va a hacer es poner una fila después de la otra, ¿sí? Y no es la idea, no es la intención. Si le pongo una comilla simple al final de este comando, de esta instrucción, él va a concatenar una fila después de la otra, pero los va a organizar en modo de columna, que tampoco es la intención. Lo que yo pretendo aquí en este ejercicio es crear un dataset que contenga 2 columnas y bueno, y las 10 filas que corresponden al tamaño de los 2 arrays. Entonces, para eso, como en este caso los tengo en fila, tal vez a veces es más fácil crear arreglos en fila para ir digitando directamente y luego convertirlos a columna usando esta comilla simple al final del array. Entonces, si yo concateno los 2 arrays, pero convirtiéndolos, digamos, previamente antes de ejecutar la instrucción en una columna, entonces de esa forma sí voy a lograr obtener una variable o un arreglo que se llama dataset, que contiene 10 filas por 2 columnas, que lo podemos visualizar aquí en la ventana de comandos. ¿Qué tal? ¿Si era más o menos lo que debía repetir? Sí, está claro, profe. Vale, muchas gracias. Entonces la idea es que en el script que estamos trabajando creemos este dataset. ¿Sí está en la pantalla el dataset? Sí, ahí se ve. Vale, perfecto. Entonces,
Si de pronto lo conocen, porque pues es un dataset muy popular, es típico empezar con este dataset para estudiar Machine Learning o para estudiar la misma pues estadística. Solo hay una pequeña parte del dataset. Si de pronto les interesa, bueno, ahorita les puedo dejar el link donde pueden conseguir el dataset completo. Igual en la carpeta que estamos compartiendo en el MATLAB Drive está el dataset completo. La toolbox que queremos revisar hoy, que es la de estadística y aprendizaje de máquina de MATLAB, incluye este dataset, ya viene precargado. Lo podemos revisar ahorita, pero esta que está aquí es una pequeña parte sustraída de ese dataset de forma aleatoria. Entonces la idea es que creemos este dataset. Yo sugeriría, aunque no es la única forma, la programación o el desarrollo de estructuras computacionales tiene pues esa, no sé si sea ventaja o desventaja, y es que las cosas se pueden hacer de muchas formas, ¿no? Depende pues del programador y de su estilo de programación. Yo sugeriría, para empezar, de pronto utilizar cuatro o cinco arrays. Empecemos con los cuatro, digamos con las cuatro variables cuantitativas, que en este caso sería la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Yo sugeriría entonces crear un array para cada una de las columnas, por ejemplo, y nombrarlos de forma coincidente para no tener pierde, como dicen. Entonces, si recuerdan lo que hacíamos ahorita en la ventana de comandos de MATLAB, era pues digitar cada uno de los datos espaciados. El separador decimal siempre en programación es el punto. Si estamos de acuerdo, yo acabo de crear el array que contiene la longitud del sépalo de este dataset, de este pequeño dataset que nos están proporcionando. ¿Sí es claro para todos? Sí, estamos pues, reproduciendo la tabla, ¿no? Perfecto. Como la idea es de pronto organizarlo en columnas, como usualmente encontramos y nos proveen los datasets, entonces lo voy a convertir aquí con una comita sencilla de una vez en una columna. La cuestión de las comas es opcional. Realmente MATLAB identifica el espacio como dos datos independientes y los recibe de esa forma. Yo puedo ejecutar esta celda de código aquí con el botón de Run en la barra de herramientas, o lo puedo ejecutar con el comando de teclado Control Enter. Entonces fíjese que ahí quedó creado el array columna que contiene la longitud de los sépalos. Voy a hacerlo ahora con comas. Si incluyo las comas al separar los datos, eh, funciona exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, incluir las comas o no incluirlas no genera, digamos, ninguna modificación a la hora de crear el array. Él detecta los espacios como una diferencia dentro de los datos, ¿no? Lo que sí genera diferencias es utilizar punto y coma. Punto y coma en MATLAB lo que hace es crear una nueva línea. Entonces, si yo separo las variables o los datos
con punto y coma, él lo que va a hacer es crear una nueva línea para cada uno de los datos. Aquí era 5.8. 5. Tengo una pregunta. Si entendemos la idea de que punto y coma genera una nueva línea para cada uno de los datos y yo retiro esta coma de acá, ¿qué tipo de arreglo me va a crear entonces? ¿Un arreglo fila o un arreglo columna? Pregunto. Sería una fila, ¿no? Realmente él me va a crear una columna, porque lo que hace cada punto y coma es generar una nueva línea a partir del siguiente dato. Entonces, en la primera línea, en este caso, pues quedaría el 7.7. El punto y coma genera una nueva línea, lo que correspondería pues a otro reglón en el array para incluir el 6.1. Y bueno, y de esta forma podríamos crear directamente una columna sin incluir la comilla simple al final. La comilla simple lo que hace es transponerlo, ¿no? Entonces, como ya vimos, el punto y coma separando los datos genera un arreglo columna. Si yo vuelvo y lo transpongo y le pongo una comilla simple al final, pues ahora me generaría un arreglo de tipo fila. Pero bueno, la idea es generar o tener un arreglo de tipo columna. Ahí de pronto, En la versión, qué pena, en la versión web, ahí a mí no me aparece el 10x1, no hay problema. Pues ahí en la longitud del sépalo igual 10x1 y pues aparece la fila. A mí no me aparece el 10x1, solo me aparece la fila. ¿No hay problema o tiene que ver más bien con la versión web? no, realmente es por supongo que es lo está creando en la ventana de comandos, ¿sí? O puede ser el... pues lo acaba de hacer en la versión web y mientras sea en el script, creo que sí, él va a mostrar las dimensiones aquí de la variable. De pronto, en el command window, sí no lo va a hacer, únicamente imprimiría la variable, sí, efectivamente. Entonces, de pronto, la idea sería hacerlo en el script para, digamos, para tener un registro, para irlo guardando. Ah, bueno, aquí hay otro detalle. Sería importante que si están trabajando en el script, que generen una nueva copia. Aquí sobre la opción de guardar, lo pueden guardar en su MATLAB Drive, pero de pronto en otra carpeta, para que puedan editarla y reeditarla según como quieran.
En MATLAB nosotros podemos utilizar un punto y coma al final de cada instrucción y vamos a evitar, digamos, imprimirla en la pantalla. Por ejemplo, acabo de incluir un punto y coma al final de la instrucción con la que creé el array longitud de sépalo. Y aunque lo creó, eso lo podría confirmar en el workspace. Si voy a la consola de MATLAB, en el workspace aparece ya el array creado, pero no lo visualizo en la pantalla. Eso porque incluí el punto y coma al final de la instrucción. Me gustaría saber de pronto cómo van con la creación del dataset. Vale. ¿Alguien ha tenido de pronto algún problema, algún inconveniente? Listo, en mi pantalla entonces yo ya tengo digitadas las 4 columnas que corresponden a las variables cuantitativas. Y podría entonces crear un dataset que incluya esas 4 columnas de pronto en el mismo orden en el que aparecen en la tabla. Entonces aparece primero la longitud de sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo, y el ancho del pétalo. Voy a ejecutarlos sin poner punto y coma para poder visualizar, digamos, el dataset y la estructura en la que lo creé, para ver si se parece pues a la tabla que tenemos ahí. Entonces, efectivamente, si lo hacemos de esta forma, vamos a tener entonces las 4 columnas que corresponden, ya sabemos, a la longitud del sépalo, al ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Vamos de pronto ahí, o revisamos, repetimos alguna parte. Preguntaba que si vamos todos ahí, que si estamos bien, o si quieren revisar alguna parte, que repitamos algo. No, profe, por acá todo bien. No hay
no hay dudas. ¿Alguien tiene del auditorio dudas al respecto de lo que lleva hasta el momento, profesor Andrés? Yo no. Vale, perfecto. Gracias. Entonces aquí tendríamos ya un pequeño dataset. Fíjese que de pronto, sin ser expertos en programación ni en tipos de variables pues, computacionales, hemos podido crear un pequeño dataset que contiene datos o información relevante, ¿no? Aunque únicamente hemos digitado pues, lo que corresponde a variables cuantitativas. Fíjese que la última columna del dataset en la tabla corresponde a la especie de la flor. Entonces aquí ya la variable deja de ser cuantitativa y se volvería en cualitativa, ¿no? Para eso en MATLAB nosotros podemos crear también ese tipo de variables. Por ejemplo, si yo digito cualquier nombre y lo hago entre comillas, voy a tener en este caso, o acabo de crear la variable name que contiene el nombre Iris. Voy a limpiar acá mi pantalla. Para limpiar la pantalla siempre con CLC. Y voy a limpiar mi workspace. El workspace es aquí este espacio que nos muestra las variables que hemos creado y que están almacenadas ya sea en un código, en un programa o bueno, en esta ejecución temporal. Para limpiar el workspace, entonces con el comando clear. Voy a volver a crear esa variable name que es de tipo cualitativo. Entonces ahí tengo name iris. Si nosotros miráramos quién es name, entonces él nos dice el tamaño que tiene, que si se fijan corresponde a cada uno de los caracteres del nombre iris y el tipo de variable que es. Entonces ya no tenemos una variable de tipo double o de tipo numérico y no tenemos una variable de tipo char o variable de tipo carácter. Ese es otro tipo de variables que se utilizan en programación de computadores y que nos sirven en análisis de datos para representar variables de tipo cualitativo, ¿no? Como por ejemplo un nombre. Miremos si podemos crear de pronto un nombre compuesto. Entonces ahora la variable name contiene el nombre y Floriris. Y si preguntamos quién es name, entonces la información de name ahora cambió. Contiene 11 elementos. Esos 11 elementos deben corresponder 2, 4, 6 y 4, 10. Debe corresponder a los 10 caracteres que tiene el nombre Flor Iris y el espacio que hay en el medio de la palabra flor y de la palabra iris. Eso es lo que corresponde a los 11 elementos del tamaño de la variable name y sigue siendo de tipo char. Normalmente en programación, déjame mirar, hay otro tipo de variables que almacena caracteres o bueno, que almacena variables cualitativas. Y son las variables de tipo string. Al principio de la programación era, o en otros lenguajes, de pronto de más bajo nivel, o no interpretados, es importante diferenciar entre un carácter, o sea, una única letra o un único símbolo, y una cadena de caracteres. En estos lenguajes, de pronto de más alto nivel, o lenguajes interpretados, es indiferente que yo cree, por ejemplo, un string, una cadena de caracteres que se crea utilizando comillas dobles,
o que cree únicamente una variable de tipo char, aunque contenga más de un carácter, utilizando comillas simples. Él lo reconoce igual, digamos que para nuestro caso, como una variable de tipo cualitativo. ¿Sí está clara esa idea o ese tipo de variables? Sí, profe, gracias. Vale. Entonces, para continuar con la idea de nuestro dataset, creo que necesitamos no crear una única variable, sino de nuevo crear un arreglo de variables que contenga varias variables, en este caso de tipo cualitativo o cualitativas. Eso lo podemos hacer. En este caso ya no usaríamos los corchetes, que son estos símbolos cuadrados, sino usaríamos las llaves. Y siempre que vayamos a definir una variable o algo que tenga connotación textual, vamos a utilizar comillas. De pronto las simples para hacerlo más sencillo en este caso. Por ejemplo, podría crear, si mal no recuerdo, los nombres de las especies son virgínica. Con espacio puedo incluir otra variable que sería iris, por ejemplo. Creo que hay una que se llama setosa. La tercera se llama versicolor. Y aparentemente aquí, pues tengo ya, sería un arreglo que contiene, que no, bueno, no es una variable que contiene un único string, un único nombre, sino ya sería un arreglo que contiene más de uno, en este caso 4 string. Entonces fíjese que ocurre lo mismo que con las variables cuantitativas, ¿no? Al digitarlas de esta forma, él va a crear la variable como una única fila. Entonces si preguntamos ahora quién es name, entonces efectivamente en el tamaño de name tenemos que es una única fila que contiene 4 columnas. En este caso esas columnas hacen referencia a los elementos, que en nuestro caso o en este caso particular serían 4 nombres: virgínica, iris, setosa y versicolor. Este tipo de variables se conoce, ya no es, digamos, un char, un carácter o un string, una cadena de caracteres, sino que se conoce como una celda. Por lo menos en MATLAB es una celda. Básicamente son variables que pueden contener más de un nombre o más de una variable cualitativa. Podríamos también convertir esta fila de 4 nombres en una columna de 4 nombres utilizando la comilla simple al final. Y como la quiero reescribir, entonces por eso hago esta operación con el igual. O sea, le estoy diciendo que name va a ser ahora lo mismo que contiene name, pero en lugar de estar acomodado en una fila, voy a acomodarlo ahora como una columna. Entonces, efectivamente, ahora tengo la variable name o la celda name que contiene los 4 nombres que digité al inicio para crearla. Y podemos confirmarlo utilizando, si le preguntamos aquí quién es name. Entonces, fíjese que ahora el tamaño nos dice que tiene 4 filas organizadas en una columna. ¿Alguna pregunta o está clara la idea con estas celdas? Sí, ahí entonces usarían las llaves, ¿es por el tipo de variable que sería cualitativa o ahí Exacto, me perdí de pronto con... Entonces, cualitativas serían llaves y las que son numéricas serían los corchetes. exactamente, sí, perfecto. Tiene razón, es así. Pero siendo llave sigue siendo array, ¿no?
no se convierte en lista y tampoco se convierte en, ¿cómo es que se llama? En lo que teníamos arriba, ¿cómo era que se llamaba? También array, ¿no? Ah, Bueno, ahí ya tendríamos que entrar, digamos, en la minucia de lo que es la variable como tal. Básicamente una lista, pues, o bueno, las variables que se conocen como lista cumplen esta misma función, ¿no? Que es almacenar de forma ordenada variables, digamos, textuales, por llamarlas de alguna forma, que contienen, digamos, no caracteres, sino, bueno, no números, sino caracteres. Para MATLAB, en este caso, se conocen como celdas, pero las podemos manipular como si fuese una lista. En ese caso, entonces la diferencia sería simplemente como de formato o cómo sería la diferencia ahí. Sí, exacto, difiere el formato. Entonces, hay lenguajes en los que el formato sí puede llegar a ser muy crítico. Incluso la idea del ejercicio es que intentáramos concatenar de pronto el nombre de las especies con sus dimensiones. Efectivamente, eso va a generar un error pues sí, de pronto. La idea era que lo experimentaran ustedes mismos, pero sí va a generar un error. Pero sí, la diferencia es de formato. Entonces el formato de pronto es importante tenerlo en cuenta para ciertas operaciones, pero sigue siendo, digamos, la variable en sí, sigue conteniendo nombres. Con nombres seguramente encontremos celdas, estructuras, listas. Lo que tenemos que tener presente es qué tipo de operación permite hacer cada una de esas variables. Para este momento y para lo que estamos haciendo, digamos que no es crítico que tengamos una celda o que tengamos una estructura o que tengamos una lista, sino que considero yo que básicamente con que sepamos que podemos almacenar estas variables de tipo cualitativo, podemos utilizar esta forma. A lo que de pronto menciona la profe, y si podemos mirar acá, es que si intentamos, por ejemplo, hacer esta concatenación, que sería el siguiente paso, no lo vamos a poder hacer. Entonces ahí es donde es importante entrar a detallar qué tipo de variable tenemos para poder buscar entonces qué tipo de operaciones están permitidas y qué tipo de operaciones no podemos hacer. Por ejemplo, voy a lo que pretendía pues el ejercicio. Si nosotros definimos las especies para terminar este dataset, voy a definirlas aquí después. Básicamente hice lo mismo que revisábamos ahorita en el Command Windows. Incluí las especies, obviamente en el orden en que están aquí, porque pues es importante en el análisis de datos y en la estadística en general, que cuando tenemos datos pareados o relacionados, pues conserven el orden, ¿no? Para mantener pues la veracidad del dataset. Creé un array que en este caso contiene las variables cualitativas que corresponden para este dataset en el nombre de la especie de cada flor o de cómo fueron organizadas el registro de las flores. Todo esto del tipo de dato o del tipo de variable nos va a mostrar acá, por ejemplo, que si yo intento concatenar a especies para tener, digamos, esa quinta fila con el nombre de las especies, eso va a generar un error, ¿sí? Porque estamos combinando variables que tienen variables de tipo double o arreglos de tipo double que contienen variables numéricas con un arreglo de tipo celda que contiene, digamos, nombres o variables de tipo cualitativo. Entonces, en este caso, crear un arreglo de tipo double que combine doubles y que combine este tipo de strings va a generar un error. Entonces, si necesitáramos hacer eso, necesitamos otro tipo de variable de pronto más compleja, o bueno, no más compleja, sino que de pronto podríamos revisar más adelante. Pero sí es importante
lo que mencionaba la profe ahorita, de que hay que identificar el tipo de variable, sobre todo para el tipo de operación que podamos hacer entre ellas. No sé si de pronto pudieron almacenar o crear el array con el nombre de las especies. Ok, vale. Ya con este dataset podríamos de pronto empezar a hacer algún tipo de operaciones tal vez más elaboradas o de pronto como con más significado. Por ejemplo, podríamos tratar de encontrar cuál es el pétalo más largo. El pétalo más largo, si tenemos de pronto una variable que contiene las longitudes de los pétalos, pues no sé, ¿cómo lo buscarían ustedes normalmente? ¿Cuál sería el criterio para encontrar cuál de estas 10 flores, creo que son 10, tiene el pétalo más largo? ¿O cuál de estas 10 medidas tiene el pétalo más largo? ¿Cuál sería ese criterio? Pues como es tan pequeño, sería solo como observando cuál sería el valor más grande. Vale, sí, eso es cierto, ¿no? Como este es digamos, un dataset bastante pequeño, pues no se podría hacer por simple observación, ¿no? Pero usualmente los datasets, o es probable que pues, nos encontremos con un dataset que de pronto tenga unas dimensiones más extensas o que sea mucho más grande, y ya hacerlo por observación puede ser bastante difícil, ¿no? Entonces ahí es donde las herramientas computacionales entran a ser importantes. Pero sí, en definitiva, el criterio para encontrar tal vez la flor o la medida con el pétalo más largo, pues sería encontrar el número más grande dentro de la característica o dentro de la variable que corresponde a la longitud de los pétalos. No sé si estamos de acuerdo con eso. Entonces, profe, ordenar de mayor a menor en la celda que corresponde a petal width. Ordenar sería una opción, ¿no? Sí. Podríamos ordenar de mayor a menor y tendríamos entonces la medida con el pétalo más largo inicialmente y bueno, y tal vez terminando con la flor con el pétalo más corto. Sin embargo, tal vez ordenar no sea estrictamente necesario. Podríamos encontrar el valor máximo dentro de la columna que corresponde a la longitud del pétalo. Entonces hay una función que también está en Python y en muchos lenguajes, y es la función maths. Entonces la función maths nos permite encontrar los valores máximos de un arreglo de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, si quisiéramos saber la longitud del pétalo más largo, podríamos entonces, como los tenemos organizados en arreglos, podríamos utilizar el arreglo que contiene las longitudes de los pétalos y encontrar de esta forma, encontrar de esta forma cuánto mide el pétalo más largo. Según esto, 6.7. Y si revisamos el dataset en la tercera columna, efectivamente creo que el número más grande a simple vista es 6.7 para la tercera columna. Esta operación la podríamos hacer también directamente sobre la variable dataset que hemos creado, ¿no? Si yo incluyo aquí la variable dataset, fíjese lo que va a hacer la función. La función me va a devolver igual los valores máximos, pero me va a devolver 4 que corresponden a los valores máximos de cada una de las columnas, ¿sí? Entonces, según esto,
el sépalo más largo mide 7.7, que efectivamente si revisamos la primera columna hay 2 con 7.7 y es el valor más grande. En la segunda columna que teníamos el ancho de sépalo, entonces el sépalo más ancho va a medir 4 según la función max, y si revisamos la segunda columna, efectivamente el valor más grande es el de 4. Y si pasamos ahora a los pétalos, entonces el más largo mide 6.7 y el más corto mide en este caso, perdón, el más largo mide 2.4. En este caso, pues como lo habíamos mencionado, para un pequeño dataset es fácil de comprobar con simple observación. Sin embargo, pues computacionalmente podríamos recurrir a este tipo de funciones que facilitan este tipo de cálculos o de medidas. ¿Qué pasa si solamente me interesara lo que estábamos haciendo, la longitud del pétalo? Entonces ya sabemos qué dataset es un arreglo, porque lo creamos nosotros, pero si él viniera por defecto ya creado con esta configuración, ya sabemos nosotros que el largo del pétalo está en la tercera columna. Entonces, las dimensiones para los arreglos siempre vamos a acceder en primer orden las filas y en segundo orden las columnas. En este caso queremos revisar todas las filas. Entonces, revisemos todas las filas. Eso lo podemos hacer con esta instrucción o incluyendo el símbolo de 2 puntos. Ahí lo que le decimos es que vamos a revisar en todas las filas. Bueno, aquí no soy tan importante. Ya está hablando, ¿cierto? Perdón, no entendí. Ah, vale. Ok. Ya, esto no lo escucho. Ya, ahora sí. Vale, estaba de pronto revisando cómo podríamos acceder a una columna específica de un arreglo como este que tiene, como el arreglo dataset, que contiene varias columnas y bueno, varias filas. Entonces, repito, como queríamos revisar todas las filas, la instrucción 2 puntos me permite hacer eso. Separo con coma para pasar ahora a la dimensión de la columna. No me interesan todas las columnas. Inicialmente hablábamos del pétalo más largo. Sabemos que la longitud de los pétalos la hemos almacenado en la columna 3, en la tercera columna. Entonces, de esa forma podríamos verificar en el dataset o acceder en el dataset al valor que contiene el pétalo más largo, que vuelve a ser 6.7. Sí, estamos de acuerdo, sí. Hola, hola. Listo, vale. No sé si todos están de acuerdo, están en la secuencia o repetimos alguna parte. Entonces, este resultado daría el tercero en la lista de máximos de todo el dataset, ¿cierto? Fue lo que entendimos. El tercero, bueno, ese 3 corresponde al número de columna. Al index, O sea, ¿no? a la fila donde pide que busque el máximo de todo el dataset, pues está especificando que le busque solo el valor en la tercera columna. En la tercera columna, exacto, de todas las filas. Bueno, porque inicialmente... Listo, O sea, profe, muchas es el gracias, máximo de sí. todo el dataset. No es el máximo de todo el dataset, Sino de la columna. sino de la columna. Y por eso especifica Perfecto. la tercera. Gracias. Vale, perfecto, muchas gracias. Podríamos hacer lo mismo, pero digamos planteando ahora otra premisa. ¿Cuál sería, por ejemplo, el sépalo más angosto o más delgado?
¿Cuál sería el criterio para encontrar entonces en el dataset el sépalo más delgado o menos grueso o menos ancho? Ahí sería el comando puesto, no sé si sea mínimo, no. Entonces, sí, efectivamente O tendríamos que encontrar el valor más pequeño. Para eso tenemos la función mínima. Supongamos que únicamente tenemos el dataset. Y habíamos dicho sépalo, menos grueso. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas para acceder al dataset y encontrar el sépalo menos grueso o el más angosto? El sépalo menos grueso y más angosto. Que sería lo mismo, El ¿no? mínimo, ¿cierto? Mínimo. Y el menos grueso sería con el width y el menos largo o corto, bueno, o el más corto sería el sepal length, ¿cierto? Sí, la longitud está en la primera columna. Y el width en sería la primera y la segunda columna. primera y segunda columna, sí. Pero esa empieza con 0 o con 1, empieza con 1, ¿cierto? No como en Python que empieza con 0, ¿cierto? Sí, el índice empieza En en 1. 1, efectivamente. Ujú. Bueno, pero el grosor está únicamente en la columna 2, ¿no? Porque la columna 1 hace referencia a la longitud. Entonces, Sí. para encontrar el de menos espesor, pues deberíamos buscar en la columna que contiene el espesor de los sépalos, que en este caso sería Ujú. la columna 2. Ujú. Entonces tenemos que el sépalo más largo mediría 6.7 y el sépalo menos grueso sería el de 2.6. Podríamos de pronto o querer de pronto nosotros saber a qué flor corresponde, a qué tipo de flor, a qué especie de flor, por ejemplo, corresponde el sépalo, el pétalo más largo. Aquí entonces la idea es hacer un ejercicio de indexación, ¿no? Resulta que la función match nos devuelve el valor máximo que encuentre dentro del arreglo que nosotros le proporcionemos como argumento. En este caso nosotros lo hicimos con la tercera columna de nuestro dataset. Pero resulta que la función match también nos puede devolver el índice, o sea, decirnos en qué posición encontró ese valor. Pero para eso cambia la sintaxis de la función. Entonces, como voy a generar prácticamente, voy a pedirle más de una variable, la idea es la misma, ¿no? Utilizo los corchetes que son estas estructuras cuadradas. Entonces el primero me va a devolver el valor. Yo podría aquí almacenar una variable que se llame val, donde él va a almacenar el valor máximo que encuentre en la columna 3. Pero también le puedo pedir el índice. Entonces, aquí con otra variable yo la llamé, pues a propósito, i de x, que hace referencia al índice donde encuentre ese valor máximo. ¿Sí? Si yo ejecuto esto, entonces él me va a decir que el valor máximo es 6.7 y que lo encontró en la primera posición, que corresponde a la primera fila, ¿no? Ya sabemos que estamos en la tercera columna, pero no sabíamos de pronto a cuál fila correspondía ese valor máximo. Entonces él me dice, en la columna 3 el valor máximo es de 6.7 y está ubicado en la primera posición o en la primera fila. Ese índice me serviría ahora para ir, por ejemplo, a la variable que contiene las especies, que creo que la llamamos, yo no la tengo acá. Bueno, ahora sí tengo la variable que contiene las especies. Yo podría ir entonces ahora a la variable que contiene las especies o al arreglo que contiene las especies y acceder puntualmente a una de las posiciones de ese arreglo, que en este caso sería el que me indique la variable i de x.
¿sí? Para saber a qué especie corresponde ese valor máximo de pétalo o el valor de pétalo más largo, por ejemplo. Entonces, si yo ejecuto esto como lo he digitado aquí, entonces él me dice, el valor máximo en la columna 3 del dataset es 6.7 y lo encontró en la primera posición. Esa primera posición corresponde a la primera fila del dataset. Y si revisamos en índice, en especies, entonces él nos va a decir que eso corresponde a una flor de la especie virgínica. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, pero pues tocaría buscarlas con dos comandos diferentes, ¿cierto? Primero encontrar la posición del primer valor y después encontrar la posición del, de la fila, de la columna de especies. Entonces, sería como relacionar los dos valores, pero con dos comandos diferentes. Sí, exacto. Esa es la idea, ¿no? Y bueno, y otra de las funcionalidades o de la utilidad, por ejemplo, de esta función máximo, que nos permite identificar, además del valor máximo, nos permite identificar en qué posición lo encontramos. Ocurre lo mismo con la función mínimo. Por ejemplo, si yo le pregunto cuál es el valor mínimo y incluyo otra variable en la ejecución, entonces ella me va a devolver el valor mínimo. En este caso lo hacíamos para el ancho del sépalo, 2.6, y también me dice en qué posición lo encontró. Estas funciones son muy útiles en todo lo que tiene que ver con análisis de datos, estadística y analítica de datos en general. No sé si hasta ahí de pronto estaría bien. ¿Hay preguntas? ¿Hay algún comentario? ¿Hay preguntas por parte de la audiencia? Rubén, adelante. Sí, pues ahí me di, pues al principio tuve problemas porque como empecé haciendo todo en la ventana de comando y después cuando la eliminé, pues vi que se perdió el dataset que había hecho, pero entonces sí veo pues la importancia de trabajar más bien en el script para que no se borren los datos, pero sí, una vez que reproduje todo, pues me salió igual. Muchas gracias. Vale, gracias. Sí, efectivamente, digamos que la ventana de comandos resulta muy útil y es una ventaja grande que presenta MATLAB, y es que podemos ir ejecutando o probando código, funciones, haciendo operaciones en tiempo real sin necesidad de compilar y de ejecutar un script. Sin embargo, pasa eso, ¿no? Que pues la ventana de comandos o la consola no almacena como de pronto sí se puede hacer en un script. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más para el profesor Andrés? Parece que no hay muchas preguntas, ¿no? Pues, no sé Sí, si parece que no. de pronto Bueno, hayan comentarios. pues la verdad muy chévere. Yo nunca había hecho en MATLAB, la verdad, mucho. Había explorado, era Jupyter Notebook para estadística con Python, pero nunca había hecho en MATLAB y realmente se parecen mucho en muchas cosas, ¿no? Sí, realmente la esencia sigue siendo la misma Ujú. de programación de computadores, ¿no? Solo Sí.
cambian algunas cositas en la sintaxis y pasa con todos los lenguajes, ¿no? Sí, y bueno, Python son objetos, ¿no? Es la única pequeña diferencia que tiene, ¿no? Que uno primero programa el objeto y luego ejecuta el objeto en otra línea. Pero sí, muy útil, profe. Podemos seguir haciendo seminarios así, corticos, pero que la gente se lleve algo a sus casas, ¿no? Y estuvo muy útil realmente. Mm. Sí, pues yo pienso que lo ideal sería llevar una secuencia, pues como para Ujú. lograr avanzar, ¿no? Porque realmente para hablar de estadística o incluso de estadística computacional falta bastante, Sí. pero hay que empezar pues por un principio, ¿no? Sí, estuvo muy bien. Muchísimas gracias, profe. Sí, esto podríamos sí estar hablando más adelante para hacer un segundo seminario. Veo que la profe Carolina se ha conectado. ¿Mm? Para ver si miramos de pronto si en estos espacios, digamos, las siguientes 2 semanas los estudiosos estarán en varias actividades de la universidad, pero después podemos programar otro seminario, ¿cierto? Claro, perfecto, sería genial. Pues si hay interés y es Ujú. posible, pues Sí, creo que sí. también Estamos podríamos vincular también profesores, pensar qué tipo de profesores pueden estar interesados. Ahorita yo creo que es que también lo hicimos todo tan rápido de programarlo que no le dimos tiempo a que la gente se enterara rápidamente. O sea, todo fue tan rápido que se enteraron en muy corto plazo, entonces, pero bueno, creo que para hacer el primer seminario está muy bien. sí, sí, había que empezar. Sí, había que empezar. Vale. Mira, muchísimas gracias por esta gran explicación y sobre todo porque involucra la utilización de los recursos que tiene la universidad para MATLAB. Si nos damos cuenta, son un montón de toolbox que tenemos disponibles y que no estamos usando, bueno, sobre todo a nivel de ingeniería y para las clases también que son de estadística, que involucran la parte del sector salud. Me pareció muy útil porque tiene un montón de cosas ahí dentro que uno no se imaginaba, ¿cierto, profe? Sí, realmente son muchísimas, muchísimas las herramientas, hay mucho potencial ahí para usar y pues ustedes están pagando por una licencia muy poderosa Sí, y hay muchas herramientas ahí disponibles, sobre todo para la enseñanza y para la investigación, que sí es importante, considero yo, que aprovechen, ¿no? sí, Tanto profesores como sí. estudiantes. Vale, profe, muchísimas gracias y entonces nos estamos viendo en una siguiente sesión. Listo, Muchas gracias, que esté muy quedo bien. atento. Lo mismo, saludos a todos, gracias, Bueno, chao, hasta luego. hasta luego.